Esta es la mejor forma de elegir un gel de carbohidratos. Y cuando hablamos de gel de carbohidratos, hablamos de este cacharro que a veces encontramos y que dan en una carrera, que dan en una competición, lo que sea, que tiene una textura como un poquito blandiblue y hay veces que podríamos decir, perfecto, nos lo pimplamos de golpe, nos lo tomamos así a muerte el día de la competición y con eso ya me han dicho que voy a tirar un poquito más. Veremos si esto es realmente así. ¿Cómo podemos saber si uno u otro nos interesa más que otro? Porque ya te adelanto que las composiciones entre unos y otros son increíblemente diferentes. Pero eso sí, te lo explico en un momento, pero antes, como siempre, en todos los capítulos, música épica, por favor, ¡vamos allá! ¿Qué tal, Nutrix? ¿Qué tal, deportista? ¿Cómo estamos? Espero que súper bien. Estamos en un nuevo capítulo del podcast de 2 Cafés para Deportistas. Soy Javi Aoiz, nutricionista deportivo, y estamos aquí para charlar tranquilamente. Y mientras nos tomamos un café tranquilamente, buena mañana, charlando, en este caso, de geles de carbohidratos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, son una estrategia, hombre, muy presente en el deporte, eso está claro, que gran cantidad de deportistas llegan a tomar, sobre todo cuando ya empiezan a meterle un poquito más de caña a su actividad física, y ya no solo hablo de profesionales, sino también de amateur, por lo tanto es interesante que lo podamos mirar. Hace poquito fue, por ejemplo, la media maratón de Barcelona, y yo allí llevé a varios deportistas, algunos con objetivos de marcas muy ambiciosas, que llevaban geles, y otros con ambiciones de marcas pues más moderadas. Acababan de empezar, era una de las primeras medias, pero también llevaban geles porque les podía ser interesante para mejorar en su rendimiento de carrera. Así que vamos a ver un poquito qué son estos geles, qué tienen estos geles, qué nos vamos a encontrar y luego ¿cómo narices puedes saber tú cuál es el que te interesa más? Eso sí, me gustaría, antes de poder empezar directamente con el capítulo de hoy, agradecer a nuestros patrocinadores. Plan D, este programa de formación en nutrición deportiva 100% práctica, dirigida de forma exclusiva a nutricionistas, dietistas, estudiantes de nutrición, que quieren, como tú, dedicarse a la nutrición deportiva, que quieren trabajar con deportistas, ya sea porque son nutricionistas deportivos o quieren trabajar de eso, o porque son nutricionistas, por ejemplo, en el ámbito clínico, le llega gente que hace actividad física y quieren saber cómo abordar estas situaciones en consulta. Perfecto. Y además también es un programa en el que te voy a enseñar cómo conseguir que te llegue más gente a la consulta para poder trabajar con ellos. Así que vamos a tener las dos ramas unidas en Plan D. Así que si dices, ostras, Javi, quiero saber más de esta formación en Plan D, simplemente me has de escribir Plan D por privado, Instagram, TikTok, mail, por donde te dé la gana, me escribes Plan D y te explico en detalle un poquito qué es esta formación y cómo podemos arrancar. Y te lo digo ya de primeras porque vamos a empezar en nada la segunda edición. No te hago más spoiler. Me escribes y te explico en detalle. Dicho esto, también agradecemos a nuestro colaborador Crown Sports Nutrition, una empresa dedicada a la nutrición del deportista, y en este sentido que está genial porque muchos de sus productos tienen el sello Informed Sport, este sello que nos habla que son libres de sustancias dopantes, ideal para deportistas profesionales. Así que dicho esto, vamos a arrancar con este capítulo viendo un poquito qué son esto de los geles de carbohidratos. Javi, ¿qué narices es un gel de carbohidratos? Yo personalmente considero que los geles de carbohidratos son una herramienta. Y alguien dirá, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues un momento, que bebo café, que me estoy quedando aquí. Vale, Javi está vivo de nuevo. Personalmente son una herramienta. ¿Y por qué digo una herramienta? Básicamente los geles de carbohidratos, geles energéticos, básicamente lo que contienen es carbohidrato libre. Sí, este azúcar que todo Cristo, todo Dios, todo el mundo dice que es malísimo en nutrición, pues ese, ¿vale? Llevan ese azúcar, el azúcar tal cual. En algunos casos con formulaciones peculiares, evidentemente no es azúcar de mesa a muerte, pero sí que al final todo se reduce en glucosas y fructosas.
¿Por qué? Pues básicamente porque lo que busca este gel de carbohidratos es aportar una gran cantidad de carbohidrato, de azúcares, durante la actividad física para retrasar al máximo la fatiga y que este deportista vaya utilizando el carbohidrato, que vaya utilizando esta glucosa, que vaya utilizando esta gasolina que nosotros le damos con los alimentos en vez de utilizar toda la que tiene almacenada en el músculo. Básicamente sirven para esto. Entonces, aquí hay múltiples vías, ¿vale? Hay múltiples concentraciones, hay algunos que tienen, que pesan, ¿no? 30 gramitos, que son chiquirillos, hay otros que son 100 gramacos y son más grandes. Estos ya dependerán un poquito también de la cantidad de carbohidratos que tengan, esto seguro. También va a depender de la textura que tengan, porque tenemos geles y tenemos hidrogeles. Y alguien dirá, me cago en la nariz, ya está, ya me la ha complicado, tal. No os preocupéis, un día analizaremos en Twitch en detalle varios geles, hidrogeles, para que veáis un poquito composiciones, qué son, qué no son. Y si os mola mucho la idea, me lo podéis dejar en comentarios. Intentaremos abrir algunos para que veáis texturas, para que veáis un poquito cómo son. Y de esta forma, pues también digáis, vale, es así un gel o un hidrogel, ¿vale? Pero bueno, básicamente esto es un poquito, ¿no? Varían en tamaño, en gramaje, pero evidentemente también varían en el gramaje de los carbohidratos. Y ya no solo eso, sino que también varían en las composiciones. Varían muchísimo. Hay algunos que tienen cantidades muy bajitas a nivel de carbohidrato, que quizá en un gel te estás tomando unos 20 gramitos de carbohidrato, 15 gramitos de carbohidrato aproximadamente, incluso menos, ¿vale? Y hay otros que te puedes llegar a pimplar, pues fácil, 50, 60, 90 gramos de carbohidrato de golpe, ¿no? Entonces, bueno, esto es evidentemente una diferencia muy significativa, hay que ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Y esto ya te lo adelanto de primeras, los geles son una estrategia nutricional muy interesante para múltiples deportes. Luego hablaremos un poquito de situaciones en las que pueden ser interesantes, pero digo cuidado porque no siempre sientan bien, sobre todo cuando no estamos habituados a tomar geles. A tomar geles o a tomar nada durante las competiciones. Por ejemplo, hace nada hablé con una deportista, y cuando digo hace nada es ayer. Al final aquí hay que traer los casos que tenemos en consulta de forma habitual, ¿no? Ayer hablé con una deportista que el primer día que la vi, ella es una triatleta, una super crack, que me dijo, bueno, y yo le comenté, ostras, ¿tomas algún gel, alguna isotonía? Y me dijo, no, tenemos convenio con una marca en el club, pero no he tomado nunca. Perfecto. Yo le dije, lo más probable es que vayamos a introducirlos de forma progresiva, tal. Y dije, perfecto. Ella de forma autónoma, con toda la buena intención del mundo, dijo, perfecto, pues lo cojo tal, me lo llevo al próximo entreno y lo pruebo. ¿Qué le pasó? Que le sentaron fatal. ¿Por qué? Porque se tomó más cantidad de la que iba a tolerar, porque no cuadró los timings y porque no había entrenado la barriga para hacerlo. Casi me mata, ¿vale? Y yo le dije, chill, tranquila, no te preocupes. La misma situación le pasó a otro de mis deportistas que además compitió en la media maratón de hace poquito, que también eran sus primeras carreras, y dijo, vale, perfecto, pues pillaré los geles, pam. Se le fue la castaña con las cantidades y, o sea, tuvo que parar en un árbol para cagar, ¿vale? Porque es que se iba por el váter, o sea, directamente. Entonces, hay que ir con mucho cuidado con los geles. Eso sí, cuando lo hacemos bien, cuando entrenamos a la barriga progresivamente a tolerar mayores cantidades de carbohidrato durante la carrera, y ya no solo de carbohidratos a través de geles, sino también a través de bebidas deportivas, de isotónica, de lo que sea, es como se va acostumbrando y la tolerancia mejora mucho. De esto hablaremos otro día porque me podría estar hablando horas sobre la tolerancia a los carbohidratos en carrera, a este entrenamiento del sistema gastrointestinal, y ya lo hablaremos otro día. Pero sí que quiero hacer esta advertencia antes de empezar, porque si no, alguno de vosotros ya se va a empezar a pimplar el gel que tiene por casa. Estaba buscando si tenía alguno aquí a mano y se lo va a meter de golpe. Cuidado, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿cómo funcionan y para qué sirven los geles, no? El cómo funcionan en realidad es muy, muy sencillo, ¿no? Básicamente lo que buscamos, como decía, es mantener los niveles de glucosa en sangre y ahorrar este glucógeno muscular, esta gasolina que tiene el músculo para potenciar al máximo el ejercicio físico. Y en este sentido, el cómo funcionan, el para qué sirven,
te podría hablar un poquito de algunas situaciones en las que personalmente creo que es muy interesante el recurrir a geles, ¿vale? Voy a poner varias situaciones porque realmente hay múltiples deportes en los que puede ser práctico. Por ejemplo, en una carrera de larga distancia. Estaba hablando de la maratón, de la media maratón, pues hablemos de la media maratón o de la maratón incluso, ¿no? Imagínate, un tal Kipchoge, ¿vale? Que se quiere marcar 2 horas en una maratón. O sea, es una absoluta locura, ¿no? Perfecto. En este caso, para realmente llegar a este rendimiento implica correr muy rápido, o sea, muy rápido. Y ya no solo para él, sino para toda persona que quiera hacer una maratón, al final necesita estar mucho rato en carrera, más de hora y media, seguro. O sea, el día que se baje de la hora y media en una maratón, muy loco, o sea, muy loco. ¿Esto qué implica? Pues que al final va a haber un desgaste a nivel de glucógeno muscular muy elevado, ¿vale? Al final de esta gasolina del cuerpo la vas a ir consumiendo, porque cuando vamos a velocidades muy rápidas también hay un elevado consumo de carbohidratos. En este caso, ¿por qué nos van bien los geles? Y en este caso, que tengan grandes cantidades de carbohidrato, porque nos van a permitir que el cuerpo utilice estos azúcares, ¿sí? Esta glucosa, maltodextrina, fructosa, lo que sea, para evitar la utilización un poquito de esta energía que tiene el músculo. Entonces, en este caso, tú le podrías decir, vale, pero tómate, yo qué sé, unos dátiles, tómate un pastel de arroz, tómate una gominola. Sí, ok, sería una opción. Pero ¿qué pasa? Que los geles, sobre todo cuando ya nos vamos a geles de marcas así un poquito ya más buenecillas, que se lo miran bastante, que tienen bastante reconocimiento, que son bastante interesantes a nivel de composición, vemos que ya los han preparado para que también se digieran muy bien a nivel de barriga. Esto hace que estos azúcares tengan unas concentraciones exactas y concretas para que cuando nosotros nos los tomamos, si estamos acostumbrados y hemos entrenado la barriga, que la molestia gastrointestinal sea mínima o nula. Entonces, esto facilita mucho que, en este caso, hablo de Kipchoge porque es una auténtica bestia, pueda llegar a consumir enormes cantidades de carbohidratos en carrera sin molestias gastrointestinales o mínimas molestias gastrointestinales. Hablo de este caso porque hay que hacer múltiples tomas. Ya no hablemos, por ejemplo, Kilian Jornet en carreras de ultra trail de montaña, que son muchas horas. Evidentemente hay que sentarse y comer. En este caso, sin ninguna duda, va a tener que recurrir a suplementación a través de geles y otros recursos que últimamente ha habido bastante revuelo con una de sus ayudas ergogénicas en carrera, que ya lo comentaremos algún día de estos, o en el podcast o en Twitch, donde sea, porque es muy interesante. Sea como sea, en este sentido, pues bueno, evidentemente han de hacer muchas tomas de carbohidrato y meter unos dátiles, meter unas gominolas, esto implica un aporte mayor de fibra, en el caso del dátil, que puede generar una cierta incomodidad. El caso de las gominolas, una concentración no tan controlada, y sobre todo que la composición en este sentido no está tan optimizada para la actividad física. Todos son cositas que suman y hay que tener en cuenta. Si nos vamos a otro deporte, quizá no tanto de fondo, de resistencia, podríamos hablar del fútbol. Y alguien dirá, Javi, tío, pero el fútbol, ¿cuándo se toma un gel? En la media parte. En la media parte, un jugador que juega 90 minutos llega al minuto 85, momento clave del partido, 80-85, porque el resto de sus compañeros rivales está defondado, ¿vale? Y lo que quiere es poder llegar a hacer un sprint un poquito más fuerte, llegar a hacer una defensa un poquito mejor, o es hacer un salto mucho más interesante que el defensa para poderle marcar un gol. Da igual la situación que sea. Lo que está claro es que si nosotros ahorramos energía y metemos este gel en la media parte, puede ser un recurso muy práctico para llegar a los últimos minutos del partido con más energía. Los geles durante la media parte es algo súper habitual en futbolistas de élite. Podría decir casi todos, podría decir muchísimos, en los mejores equipos del mundo ya os garantizo que se utilizan geles. ¿Por qué? Pues porque es una ayuda que realmente va muy bien. Y si hemos entrenado la barriga, va realmente bien, ¿vale? Entonces, bueno, también hay que ir viendo un poquito cuáles escogen, que gusten a nivel de textura, tal. Pero son un recurso muy interesante.
Luego hay que tener en cuenta también otras cosas. Por ejemplo, imaginaos, ¿no? En un deporte en el que se hagan múltiples series, como por ejemplo, o múltiples series o múltiples partidos. Me lo voy a traer para casa. En el vóley playa. Yo personalmente en el vóley playa, en el que nosotros, en mi categoría, que es amateur, pero ya intentando tirar un poquito para arriba, tenemos muchos partidos en un mismo día, son torneos en muchos casos de un único fin de semana, de a muerte, quizá juegas 7 partidos, 8 partidos. En estos casos, hombre, pues los descansos entre partidos son cortos, relativamente cortos, y hay que meterle grandes cantidades de carbohidrato también para llegar a las finales, siempre es el objetivo, en el mejor rendimiento posible y lo menos fatigado posible. Entonces, en estas situaciones, el meter geles también puede ser una opción interesante para rendir más. Todo al final depende mucho de la situación particular de cada uno, ¿vale? Entonces aquí ir viendo progresivamente si te están encajando estas situaciones. Como decía, no todos los geles son iguales. Hay algunos que tienen proporción 2:1 entre glucosas y fructosas, otros 1,0,8 entre glucosas y fructosas, otros que tienen proporción 1:1. Y alguien dirá, Javi, vale, mierda, ¿y cuál me va mejor a mí? Te diría depende mucho, depende de la tolerancia individual. De forma general, yo sí que es verdad que suelo recomendar más los que tienen proporción 2:1, porque de primera suelen ser los que sientan mejor. Geles, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay otros con proporción 1,08 en formato hidrogel que también sientan muy muy bien, que tienen muy buena tolerancia. El hidrogel además tiene una textura que es prácticamente líquido. Hay muchos geles que te los tomas y luego necesitas beber agua o al menos enjuagar un poquito porque te dejan como la boca súper mega seca, o sea, como muy empalagosa. En cambio, con un hidrogel, o sea, es básicamente como si bebieras agua. Es increíble. Entonces, en este sentido, depende un poquito. En un hidrogel, el volumen también, evidentemente, va a ser mayor porque es todo como más disuelto, pero la tolerancia también suele ser un poquito mejor en estas proporciones. Hay que ver cada uno y aquí sí que es verdad que no me puedo mojar demasiado porque es fundamental ir haciendo esta carga progresiva, decir, vale, perfecto, pues empiezo poco a poco a introducirlos, lo hago primero los días que tenga menos intensidad, luego los voy subiendo a entrenos más controlados y así de forma progresiva, pero ya os digo, de esto hablaremos otro día porque nos podríamos estar extendiendo muchísimo rato. Además de las cantidades de carbohidratos, también cambia un poquito lo que es la osmolaridad que se llama, cambian las cantidades, ya no solo de carbohidratos, sino también de sales, ¿no? De sodio, por ejemplo, de sodio, potasio, que también nos podemos encontrar en este tipo de geles. Hay que ver. Y luego también hay algunos que tienen cafeína y otros sin cafeína, que ya me quedo aquí y ya no puedo ni hablar. Entonces, Javi, ¿cuál me tomo? ¿Con cafeína, sin cafeína? Pues depende el día, depende el momento, depende lo que necesites, depende la hora, depende de muchas cosas. Por ejemplo, si compites a las 10 de la noche, hombre, pimplarte uno de cafeína, pues quizás no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque quizás no vas a dormir en 4 días, entonces quizás no es lo mejor. ¿Entrenas compites a primera hora de la mañana? Bueno, pues quizás sí que es una opción. Decir, pues hago menos café y si la competición es muy larga, pues hacer una toma entre medio. Por ejemplo, en el caso de una ultra trail, que son 7 horas, la cafeína hace efecto 6 horas. Si te has metido una buena cantidad de cafeína al principio, cuando lleves la mitad, ya los niveles serán muy bajitos. Pues hacer 1 o 2 tomas más entre medio de cafeína puede ser también interesante. ¿Lo podemos hacer a partir de geles? Sí. ¿Lo podemos hacer a partir de una capsulita de cafeína? Sí. ¿Lo podemos hacer a partir de una gominola? También, pero esto ya es para otro día también. Así que, como estáis viendo hoy, van a salir muchísimos capítulos de podcast en un futuro, en un future. Así que, súper bien. Más cositas, citas que tengo por aquí apuntadas, que esto es también interesante, ¿no? Si os comento un poquito a nivel de ingredientes que se suelen utilizar, simplemente para que lo sepáis, porque si alguno de vosotros se pone a curiosear un poquito, que sé que tenemos a varios frikis como yo de la Nutri escuchándonos el podcast, cosa que me encanta, ¿eh? O sea, cosa que... Un besito para ti. Pues tenemos tipos de carbohidratos como maltodextrinas, fructosas, tenemos sacarosa, ¿no? Que sería el azúcar de mesa, tenemos dextrosa, isomaltulosa, tenemos pues galactosas también, paratinosas en algunos casos. Bueno, hay muchas, ¿vale? Simplemente os lo digo para que lo sepáis, para que si lo veis digáis, ah, vale, Javi ya lo había dicho, y ya está, simplemente. Entonces, alguien me dirá, vale, Javi, pero ¿yo me lo tomo o no? Yo te diría, primero,
prohibido que pruebes uno el día de la competición. Es decir, por primera vez, ¿vale? O sea, el día que vayas a competir no estrenes ni calzoncillos, ni calcetines. Nada, absolutamente nada. Es más, yo el dorsal, cuando hacía atletismo, el dorsal lo arrugaba. Lo arrugaba un poquillo para no tenerlo tieso, porque si no me daba la sensación de que me molestaba. O sea, todo ya haberlo tocado, ya haberlo probado, ya haberlo testeado. Prohibido zapatillas, bambas, bueno, en mi caso es imposible porque jugaba vóley playa, pero lo que sea, no se prueba nada, no se estrena nada el de la competición, ¿vale? Entonces, partiendo de esto, ¿cómo sé cuál es el que funciona más para mí? Pues bueno, te diría, si compites más de 2 horas, más de 2 horas, 2 horas y media, aquí ya le puedes intentar introducir de forma objetivo, pues 60 gramos de carbohidratos a la hora seguro, entre 60 y 90 sería lo ideal, pero bueno, esto ya lo iríamos viendo. Entre hora y media, 2 horas más o menos, pues entre 30 y 60 gramos estaría muy interesante poder introducir a la hora, y a partir de aquí ir viéndolo. Lo puedes hacer a través de un único gel, lo puedes hacer a través de múltiples geles en varias tomas. Yo personalmente, como tipillos de cómo usar geles de carbohidratos, vamos a cómo usar geles de carbohidratos. Pues yo primero te diría, investiga mucho la ruta, ¿vale? Investiga mucho el circuito. ¿Por qué? Porque en un punto en el que hay una subida grande o una bajada importante, la barriga también va a hacer como o va a ser un poquito más incómodo de tomar, excepto si vas en bici, ¿vale? Pero si vas en bici y hay una bajada de muerte, o sea, vas a querer tener las dos manos en el manillar para no comerte el suelo, o en una subida super heavy, las vas a querer tener en el manillar para tener el mayor empuje posible. Entonces, en momentos de subidas muy fuertes, bajadas muy fuertes, ahí nada, descartarlo totalmente. En momentos en los que sea más o menos llano, ahí sí poder meter estos geles sería un buen momento. Luego también fijarnos mucho en puestos de hidratación que haya, avituallamientos y demás, por decir, por ejemplo, si me tomo un gel y sé que voy a necesitar beber o enjuagar un poquito, pues ya también jugar un poquito con esto. Luego también el decir, vale, en vez de marcarme los timings de geles por tiempo, yo personalmente siempre recomiendo por kilómetro. Básicamente porque nunca sabes. Nunca sabes si te va a llover. Nunca sabes si te va a hacer muchísimo calor. Nunca sabes si, yo qué sé, ese día te vas a notar un poquito más chafado o más chafada y no vas a poder rendir a tope, o vas a ir más rápido de lo que suponías, y entonces ahí se te descuadra un poquito todo. Si lo tenemos cuadrado por kilómetros, nos permite que vayas con algo como más concreto, ¿no? Que vayas como con algo más en detalle. Sí que es cierto que cuando tenemos a un deportista super pro que tiene un kilometraje super marcado, por ejemplo, cuando en el reto de Ineos de Kipchoge, ¿no? Que sabían exactamente los timings de todo, que era una velocidad super mega controlada, que tenía que ir todo el rato igual, que iba hasta con un puntero láser en el suelo del ritmo que tenía que seguir. En este caso, pues ok, lo puedes hacer por timings, o sea, me da absolutamente igual porque sé exactamente en el tiempo en el que va a ir. Entonces, en este caso, vale, pero de forma general suele ser más práctico ir por kilómetros, o en el caso, por ejemplo, de fútbol, pues ahí sí, en la media parte, y listo, ¿no? Luego es interesante dosificar los geles, es decir, yo personalmente tomarte un gel de golpe no lo suelo recomendar, sobre todo al principio, porque la probabilidad de que te siente mal es altísima. Entonces yo empezaría con cantidades más bien bajas y empezar con medio gel en un momento, medio gel en otro, aunque lo tengas que llevar medio cerrado con una pinza o como sea, pero no te lo tomes de golpe, o darte un cierto margen. Si ves que, por ejemplo, hay 2 kilómetros en los que es más o menos llano, pues decir, vale, perfecto, durante 2 kilómetros me voy tomando el gel, ¿sí? O sea, que te lo puedes ir repartiendo y que no sea en una toma única a muerte toda la cantidad de carbohidrato, porque probablemente al principio te vaya a sentar mal y vayas a decir, ostras, escuché el otro día un podcast y voy a matar a alguien. Chill, ¿vale? Probemos cositas. Recuerda también que si consumes o isotónica o bebida de carbohidratos, esa cantidad de carbohidratos también suma a la hora, ¿vale? O sea que no solo tenemos que llegar a la cantidad de carbohidratos a la hora con los geles, también cuentan las bebidas, también cuenta si yo qué sé, si estás haciendo un ultra trail y te cascas ahí un plato pasta, pues eso también cuenta. Todas las cosas que vayas tomando durante la carrera cuentan. Y en este sentido, pues bueno, los geles, evidentemente, también. Es interesante tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Qué más cositas a tener en cuenta? Nada, recordar esto, ¿vale?
de forma general, por cada hora, pues meter esto, unos 60 gramos, entre 30 y 60 gramos, estaría interesante, ¿vale? Sobre todo cuando ya hacemos ejercicios de más de hora y media, 2 horas, ya decir, bueno, vamos a meternos bien estas cantidades porque realmente vamos a poder encontrar una mejora clara a nivel de rendimiento. Me gustaría, si en tu caso has probado los geles alguna vez, que me dijeras un poquito cuál ha sido tu experiencia, si ha ido bien, si ha ido mal, si algún día te ha ido fatal y te has ido ahí por el váter o no has podido acabar la carrera. Cuéntame un poquito lo que estás haciendo ahora, si estás tomando algún gel o no, y en el caso que me digas, ostras, Javi, a mí me han recomendado este gel o me estoy mirando este gel, pónmelo también por los comentarios porque lo podemos analizar un día por Twitch, por ejemplo, y vemos un poquito qué hay y en qué situaciones lo podríamos meter. Así que nada, simplemente eso. Espero que vaya súper bien el final de la semana. Te recuerdo que si eres nutricionista, estudiante de nutrición, dietista, quieres mejorar en la práctica, en una formación 100% práctica en nutrición deportiva, escríbeme plan de por privado y te explico. En el caso que digas, ostras Javi, yo quiero más contenido además del podcast porque me están molando mucho estas cosas, os digo ya de antemano, anuncio de antemano, que se vienen cosas muy grandes con el podcast de 2 cafés para deportistas en las próximas semanas. Muy loco. Más cositas. Recuerdo que los martes a las 9 de la noche estamos en directo por Twitch. Todos los martes. Algún otro día entre semana que también lo haremos. O algún fin de semana que también habrá directo por Twitch. Pero eso es seguro. Y yo creo que no me olvido nada más. Si dices, ostras Javi, soy deportista, quiero empezar a meterme más geles o quiero rendir más el rendimiento, pues también en el enlace de abajo de la biografía abajo en la descripción, lo que sea, podéis reservar una llamada gratuita conmigo. Me explicáis un poquito vuestro caso, vuestra situación, vuestros objetivos, vemos cómo lo podemos encajar y nos ponemos a tope a trabajar con ello. Así que nada, deportista, que vaya súper bien, a tope con la semana, importantísimo. Recuerda, tu rendimiento está en tus manos. Nos vemos.